Buenos días, Dios los bendiga a todos en esta hora, sean benditos de Dios. Les voy a compartir la palabra que me dio el Espíritu Santo para todos aquellos que vean este video o lo estén escuchando. Vamos a hacer una pequeña oración antes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana. Te damos la gloria y la honra porque tú eres nuestro Dios y fuera de ti no hay más, Señor. Sabemos y reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos hacer, que dependemos de ti, Señor. Aquí estamos ante tu presencia, Señor. Te damos la gloria y la honra porque tú eres nuestro Dios y fuera de ti no hay más, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, que sea palabra de edificación para tu pueblo, Señor. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, para poder entender la verdad, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te ruego que toques cada vida, cada corazón, Señor. Les des el entendimiento que tú quieres para ellos, Señor. El plan y el propósito que tú tienes para cada uno, Señor, que sea de bendición esta palabra, Señor. Y todo lo dejamos en tus manos bajo la guianza o dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más les voy a compartir lo que el Espíritu Santo me reveló para que les enviara a todos ustedes que vean y escuchen este video. Yo les voy a predicar por un momento. Le puse como título ¿por qué creer en la Biblia? Hay mucha gente que no cree, pero pues dice que la hizo el hombre, ¿verdad? Pero pues no vamos a entrar en discusiones. Sabemos que todo pues lo hace el hombre, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Aún la gente que no creen en Dios, Él les da la sabiduría, la inteligencia, porque de Él proceden todas las cosas. Entonces, los libros que tú estudiaste, los hizo el hombre también, ¿verdad? Y tú estudiaste en ahí, sin embargo les creíste. Entonces, vamos a ver por qué creer en la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios y es la norma para probar todo aquello que pretenda ser verdad. Toda doctrina debe de estar basada en la palabra de Dios. Cuando se nos predican o se nos enseñan argumentos o creo esto porque yo creo o porque representa esto, pues hay que analizarlo a la luz de la palabra de Dios, examinarlas. Por eso decimos que es la norma para probar todo aquello que pretenda ser verdad. Es la protectora de las enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Dios les dio estas leyes al pueblo de Israel porque Él quería mostrarles, enseñarles cómo debían de vivir. En el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 4 dice: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Estas leyes que recibió Moisés en el monte Horeb son el cimiento de la vida moral ceremonial de la nación. Entonces, la Biblia nos muestra un estilo de vida que Dios respalda. Por eso las cosas están como están, porque cada quien hace lo que le da su gana. Aún los creyentes, los que creen en Dios. Muchos creen en Dios, pero no le creen lo que dice Dios. Lo que dice Dios está escrito en la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes, creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, aquí nos está diciendo que pues es la fuente, ¿verdad? De dirección para saber cómo vivir. En el texto, en el griego dice, toda la escritura es por aliento de Dios. Aliento de Dios se puede traducir o lo significa que es la palabra de Dios. Es la palabra del Espíritu Santo y describe de dónde procede toda la Biblia, la escritura. Por lo cual la Biblia no es el producto de una elevada conciencia humana o un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo, procede de Dios. En 2 de Pedro 1:19, 20 y 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Dice que tenemos también la palabra profética. La palabra profética se refiere al Antiguo Testamento, la cual es la palabra de Dios, y declara que es la única luz verdadera que puede disipar la oscuridad espiritual. La Biblia nos enseña que el mundo que no conoce de Dios, que no conoce su palabra, está ciego espiritualmente hablando, porque no lo entiende, no la puede entender. Entonces, la Biblia es la luz, la única luz verdadera que puede disipar esa ceguera espiritual. En el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué nos quiere decir? Que la Biblia es como una luz que nos guía. Cuando sales en la oscuridad, cuando está más oscura la noche, necesitas una lámpara, una luz que te alumbre por dónde vas caminando, porque puedes tropezar con una piedra, chocar con un árbol o caer en algún hoyo. Así vivimos en un mundo de tinieblas, aunque nuestros ojos no lo ven. Hay un mundo de tinieblas aquí donde estamos viviendo. Hay seres espirituales malignos. Entonces la Biblia es la norma, es la palabra que nos guía, iluminando esa oscuridad espiritual para poder detectar las acechanzas del enemigo. El diablo está a cada instante de nuestras vidas, en cada paso que damos, para hacernos tropezar, y sobre todas las cosas que no creas en la palabra de Dios. Vivimos en un mundo espiritual que muchos desconocen, pero que ahí está. Entonces la compara como una lámpara que nos va guiando en la vida. Entonces aquí tenemos las escrituras como una lámpara y al Espíritu Santo para iluminar las escrituras, para guiarnos a buscar la verdad. Si quieres saber la verdad está en la Biblia. Entonces en 2 de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Aquí, entendiendo primero esto, se refiere al pasado, al Antiguo Testamento, que era la Biblia en la época de Pedro. No tenían el Nuevo Testamento todavía. Y en este versículo se refiere al hecho de que la palabra de Dios no se originó en la mente humana, o sea, ni tampoco vino como consecuencia del creativo trabajo de la invención o interpretación de los escritores. Dice que la profecía de la escritura no es de interpretación privada, no escribieron porque se le ocurrió. En el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profecía aquí se utiliza en sentido general, cubriendo toda la palabra de Dios. Entonces, los profetas hablaron bajo la dirección del Espíritu Santo, y esto refuta la interpretación de los falsos maestros, quienes sin tener en cuenta el Espíritu rechazaban la palabra profética del Antiguo Testamento. Aquí el apóstol Pedro hace énfasis en su autoridad como testigo presencial y en la autoridad de las inspiradas escrituras de Dios, preparándose de esta manera para atacar a los falsos maestros. Si estos hombres malignos contradecían a los apóstoles y a la Biblia, su mensaje no podía venir de Dios. Es lo que dijimos al principio. Toda verdad, todo lo que pretenda ser verdad, se tiene que analizar a la luz de la palabra de Dios. El apóstol Pablo se preparó de esta manera. Fue un testigo presencial. Él vivió con Cristo, Cristo los enseñó. Ahora el que nos enseña es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, muchos dicen que tiene errores la Biblia. Tiene errores de traducción, no de interpretación. O sea, de traducción puede tener errores y bastantes errores. Pero déjame decirte una cosa. Tú que no crees, pues es una mala noticia la que te voy a decir. Pero tú que crees, es una buena noticia. Que así como dice la palabra de Dios, que los profetas fueron inspirados por Dios, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios.
y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos dice, testifica a nuestro espíritu que la palabra de Dios es verdad. Como te digo, puede tener errores de traducción, pero la original no tiene errores. Por eso tenemos la guianza y la dirección del Espíritu Santo para saber si es verdad lo que estamos hablando o no. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos guiando por un intelecto o por el conocimiento de la palabra de Dios nada más, por un asunto teológico, filosófico, sino guiados por el Espíritu Santo. Ahora te lo voy a decir en Juan, en el libro de San Juan 14:26, dice la palabra de Dios, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro guía. Entonces, es nuestro abogado y Él es la fuente de la verdadera comprensión espiritual. Sin el Espíritu Santo no puedes tener una verdadera interpretación de la palabra de Dios. Él es el que disipa, como dijimos hace rato en unos versículos anteriores, que es la única fuente, ¿verdad?, que disipa la oscuridad espiritual. La comprensión espiritual nos la da el Espíritu Santo. Entonces, muchos quieren entender la palabra de Dios por medio de lo intelecto, de la sabiduría humana, y no. Pueden tener una cierta revelación, interpretación, pero no exactamente guiados a la verdad. El único que te va a guiar a la verdad es el Espíritu Santo que mora en ti, que tal vez ya recibiste a Cristo como tu Salvador. Ahí en la conversión tú recibes al Espíritu Santo. Cuando te arrepientes, recibes a Cristo como tu Salvador. Se queda a vivir el Espíritu Santo contigo. Perdona a Dios todos tus pecados y Él es el que te va a ir guiando a toda verdad y a toda justicia. Entonces, Él es la fuente de la verdadera comprensión espiritual. Él da realce al ministerio de Jesús y edifica a los creyentes, capacitándolos para vivir una vida cristiana saludable. Como dijimos también hace rato, es un estilo de vida que Dios respalda. Entonces, el Espíritu Santo hace posible que la gente de Dios comprenda y viva en la verdad. Por eso hablamos con fe, porque creemos, porque tenemos al Espíritu Santo y Él nos dice que es la verdad, porque Él la escribió. Él es Dios mismo. Entonces, al estudiar la Biblia podemos confiar que Él planteará la verdad en nuestra mente, nos convencerá de la voluntad de Dios y nos la recordará cuando nos apartemos de ella. El Espíritu Santo es el que va a plantear la verdad en tu mente y en tu corazón. Muchas veces cuando llegamos a llevar el Evangelio nos dicen, no, pues ya nos quieren cambiar. No, nosotros no queremos cambiar a nadie, ni no tenemos ningún poder ni para sanar, ni para liberar a nadie. El que lo hace es el Espíritu Santo que está dentro del creyente. Él es el que va a plantear la verdad. Él dice en la palabra de Dios, en el libro de San Juan 14:16, te lo voy a decir. Hay cosas que no tengo escritas, pero el Espíritu Santo lo va poniendo en el trayecto de las predicaciones. Te voy a dar lo que dice en San Juan 14. Bueno, 14:26 es el que vimos ahorita. San Juan 16, capítulo 16, versículo 5, 6, 7 y 8. Habla Cristo aquí. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que te va a convencer. No es la persona que tienes enfrente hablándote la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que está en el creyente. Entonces, Él va a plantear la verdad en tu mente y en tu corazón. Si crees, si no crees, pues simplemente no va a pasar nada.
Pero dice Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros creemos en lo que predicamos porque tenemos al Espíritu Santo. Y por eso con fe, con confianza y carácter podemos hablar la palabra. Cuando tú la recibes, Dios te puede dar ahí en la predicación o en la oración de fe, te puede dar una palabra que puede cambiar tu vida de prosperidad, de sanidad, de liberación, de lo que tú necesites, por fe, si tú le crees. Por eso dice Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice, te encomiendo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Muchas veces, pues nos dicen muchas cosas, nos critican, nos dicen un montón de cosas, porque ignoran la palabra de Dios. Nosotros la conocemos. Yo no puedo decirle a un doctor meterme en sus terrenos porque los desconozco. Soy un ignorante en cuanto a eso. A un mecánico de motores o de lo que sea, yo no le puedo decir cómo hacer su trabajo. Tal vez tú seas un profesionista que estés viendo la palabra, estaba escuchando la palabra de Dios y viendo este mensaje. Tú estudiaste en los libros, los hizo el hombre. O sea, tú sabes lo que estudiaste. Yo no te puedo cuestionar lo que yo no sé. Pero sin embargo, la gente nunca ha leído la Biblia, nunca, pues a lo mejor ha escuchado ni la palabra de Dios. Y se ponen a cuestionar las cosas. ¿Por qué? Porque es el trabajo del diablo. Aquí hay una guerra espiritual. No es lucha contra ti y contra mí, de persona a persona, no. La palabra de Dios es la espada de dos filos, es la arma del creyente para luchar contra ese mundo espiritual de maldad que hay. Por eso Pablo escribió en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces muchas veces, para que entiendas por qué te molesta la palabra de Dios, porque va en contra del estilo de vida que estás llevando. Entonces la palabra de Dios penetra hasta dentro del problema. En otro pasaje de la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra aún el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. La palabra va a la raíz del problema que trae la persona. Muchas veces esas personas, como dijimos, hay un mundo espiritual y hay demonios que están dominando a las personas. Hay diferentes rangos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, así como hay presidentes de la república, gobernadores, alcaldes, delegados, o sea, diferentes rangos así hay en el mundo espiritual. Entonces, esa lucha es espiritual, no es contra ti. Si muchas veces te molesta la palabra de Dios, es porque el diablo te está obstruyendo las bendiciones de Dios. No quieren que llegues al conocimiento de la verdad. Por eso nunca llegas a leer la Biblia. Nunca quieres escuchar la palabra de Dios. Porque el diablo no quiere que tu alma se salve. Quiere que se pierda. Y él está luchando, tratándose de llevar las más almas posible que pueda, porque el tiempo está cerca. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. Lo estamos viendo por todos los acontecimientos que están pasando en este mundo. Todas las profecías ya se cumplieron antes del fin del mundo. Los terremotos, las plagas malignas, que es cáncer, sida, alta presión, esta plaga maligna, el COVID-19, que muchos andan espantados, muchos se andan riendo, pero pues una de las cosas es que Dios manda castigos a la humanidad para que se arrepientan, porque no creen en Él. Dios tiene el control de todas las cosas, aunque se vean las cosas como las veas. Muchas veces que por qué muchos niños están siendo sacrificados o violados o maltratados, abandonados, por qué tanta violencia, sangre. Precisamente aquí está escrito en la palabra de Dios todo lo que está aconteciendo.
Si no lo conoces es porque nunca has querido venir a conocer la verdad. Ahí está por qué. Y muchas veces tal vez si tú cuestionas la palabra de Dios y murmuras, esa consecuencia, tú estás ocasionando todo esto también. Y yo también. Nadie es inocente. Nadie es perfecto. Todos fallamos. Pero tratamos de mejorar las cosas cuando venimos al camino de Dios. Hay una transformación completa interna. Es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Cuando un verdadero creyente viene al camino de Dios, acepta a Cristo como su Salvador, Él nos perdona todos los pecados, pero tiene que haber un cambio radical. Hay veces que es radical, inmediato el cambio. Hay veces que es un proceso. Pero ya cuando tengas 10, 15 años, 20 años y sigas haciendo lo mismo que hacías en el mundo, eso ya no es de Dios, no procede de Dios. No has nacido de nuevo y ni tienes a Cristo en tu corazón. Lo tienes en tu boca, pero no en tu corazón. Entonces, se tiene que manifestar, ver la presencia de Dios en tu vida. ¿Cómo? En un cambio diferente al estilo de vida que llevabas antes. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo estás hablando ahora? ¿Cómo te comportas ahora? Y tiene que ser visible ese cambio. Bendito es el Señor. Entonces, dice Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. El creyente sabio que tiene madurez espiritual ve la trampa que le tiende el debate teológico estéril y lo evita. Hay mucha teología, mucha filosofía, mucha oratoria, mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero les falta sabiduría a mucha gente. ¿Qué te quiero decir esto? Que no sirve la teología o que estoy en contra de la teología y filosofía. No, es buena si la sabemos llevar, porque muchas veces puedes caer en la guianza del ser humano, del hombre y no de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Por eso el que es sabio espiritualmente tiene la madurez, la capacidad del discernimiento de espíritu. Mira el debate teológico estéril, vano, sin sustancia. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Yo no estoy en contra de la teología y la filosofía. Es muy buena si la sabes llevar, interpretar. Porque el que te va a guiar es el Espíritu Santo, no el hombre. Hay un guía terrenal que te va a guiar, ¿verdad? Pero el que te va a enseñar, el que te va a dar el entendimiento va a ser el Espíritu Santo. Si tú lo buscas con todo tu corazón, Él es el que te va a dar la verdad. Y aún el maestro que te está enseñando, si se está desviando, el Espíritu Santo te va a decir la verdad a ti, te la va a mostrar la verdad. Ahora, te lo digo con la palabra de Dios, lo que te estoy hablando. En Colosenses 2, versículo 8, en el libro de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Según cuál es el camino? Según Cristo, o sea, todo. La palabra de Dios. Bendito es el Señor. Entonces, el verdadero creyente comprende que la verdad es más práctica que teoría y juzga todas las doctrinas por sus frutos, no por cómo suenan. Hay un dicho en el mundo que dice que la práctica hace ¿a quién? Al maestro. Entonces no es necesariamente todo el conocimiento que tú tengas. Puedes ser un erudito en la Biblia, conocerla, pero si no la practicas, si no la pones por obra, tenemos que predicar muchas veces respaldados con el testimonio de nosotros mismos lo que estamos predicando. Tenemos que ser testimonio. Si yo te estoy exhortando a la obediencia, te estoy enseñando y soy desobediente, pues ¿cómo me vas a creer? Entonces los que me conocieron lo que era antes y ven ese cambio, digo. Yo como digo, yo no los puedo cambiar. Es el Espíritu Santo el que te va a cambiar. Pero el diablo va a hacer hasta lo imposible para que no vengas al conocimiento de la verdad. Entonces, el verdadero creyente evita de esta manera
de esta manera el engaño de doctrinas inspiradas por el demonio, que parecen buenas, pero que al final traen destrucción y muerte. En el libro de Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y muerte espiritual no es necesariamente muerte física. El diablo te quiere llevar a una muerte espiritual, a una condenación eterna. Bendito es el Señor. Entonces debemos guardar cuidadosamente la verdad que se nos ha enseñado y rechazar el conocimiento humano que niega la fe. Hay muchos creyentes que niegan la fe. No creen en todo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. En 1 Corintios 2, 9, 10, 11, 12 y 13 y 14. 1 Corintios 2, 9 al 14 dice: antes, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. Dios tiene muchas cosas más que darnos que nosotros que pedirle. Entonces el propósito es demostrar que no podemos llegar a un conocimiento por métodos normales de aprendizaje. Tiene que ser el Espíritu Santo el que nos va a guiar a la verdad. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, dos elementos son necesarios para conocer las cosas de Dios. Una revelación de Dios a través del Espíritu, porque el Espíritu te trae las revelaciones de Dios, ¿verdad? Y una respuesta espiritual apropiada del ser humano a la palabra de Dios, a la revelación de Dios, al creyente espiritual. Tiene que haber una respuesta apropiada de la persona. No hacer las cosas. Si tú tienes una revelación de Dios, tienes que hacerlo conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Tienes que entender la voluntad de Dios. No la puedes hacer a tu manera, porque así no funcionan las cosas de Dios. Entonces, por eso decimos que dos elementos son necesarios para conocer las cosas de Dios. Una revelación de Dios a través del Espíritu y una respuesta espiritual apropiada del ser humano. Lo profundo de Dios se refiere a la naturaleza insondable de Dios y su maravilloso plan, muerte y resurrección, así como la promesa de salvación revelados solamente a aquellos que creen que todo lo que Dios dice es verdad. Aquellos que creen y ponen su fe en Él sabrán lo que necesitan saber para ser salvos. Este conocimiento no lo podrá poseer aún la gente más sabia, a menos que acepten el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios. Todos aquellos que lo rechazan son necios, sin importar cuán sabios los considere el mundo. Ahora, pues ese es el problema, que como yo conozco más, tengo una posición social más elevada, una posición económica buena. Ese es el problema del ser humano, que como lo tenemos todo, creemos que no necesitamos de nadie más, mucho menos de Dios. Creemos en Dios, de palabra nada más, pero no lo tenemos en el corazón. Muchas veces cuando no creemos en la palabra de Dios, que no creemos lo que dice Él, o no creemos lo que nos está diciendo. En primer lugar, ¿qué le estamos diciendo a Dios con eso? Pues que son mentirosos. ¿Por qué? Porque no le estás creyendo. Una persona que te dice una cosa y tú sabes que no es verdad, los tachas de mentiroso. Entonces, si no le crees a Dios, lo estás tachando de mentiroso. Y a eso se le llama soberbia, porque te estás poniendo arriba de Dios. Lo estás mirando hacia abajo. Y el soberbio nunca va a ver, o nunca lo va a reconocer que es soberbio. La situación económica holgada,
Un buen trabajo, una buena profesión, nos puede llevar a la soberbia sin darnos cuenta. Todo mundo puede ver la soberbia de una persona, pero esa persona no la va a ver y no la va a aceptar. ¿Por qué? Porque va a decir, pues no ocupo de nadie, no ocupo de ti. Pues déjame decirte que Dios no ocupa de ti tampoco, ni de mí. Creas o no, le crea yo o no, Dios va a seguir su plan adelante, sin ti o sin mí. Pero Dios no va a parar sus planes. Ahora, ¿te lo digo de una manera para atacarte? No, te estoy diciendo la verdad, lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi mente, en mi corazón. Esto lo que te estoy hablando no está preparado y lo que te estoy hablando ahorita ya estoy guiado por el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere que te hable, eso te voy a decir. Tal vez te moleste, pero acuérdate del primer versículo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. El que te está corrigiendo es la palabra, no es el que te está hablando. O sea, eso debemos de entender. Por eso tenemos que, hay una secuencia a lo que estamos viendo. ¿Por qué tenemos que creer en la palabra de Dios? Ahora, entonces, aquellos que creen y ponen su fe en Él, en Dios, sabrán todo lo que necesitan saber para ser salvos. Este conocimiento no puede poseer aún la gente más sabia, a menos que acepten el mensaje de Dios. Todos aquellos que lo rechacen son necios, sin importar cuán sabios los considera el mundo. Puede ser la persona más sabia del mundo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, o sea, no va a poder entender la palabra de Dios. Tiene que aceptar el mensaje de Dios, creer en Jesucristo, aceptarlo como su Salvador, para que el Espíritu Santo venga a ti, a morar en ti, en mí, y el Espíritu Santo sea el que nos dé la comprensión espiritual de la palabra de Dios. Ahora, el recibir a Cristo no está recibiendo iglesia ni religión. Dios jamás vino a traer iglesia ni religión. La religión no salva a nadie. Desgraciadamente, muchos aman más las tradiciones de los hombres y la religión que a Dios mismo. Digan lo que digan. Aquí está la palabra de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Pues los pensamientos de uno solamente los conoce. Tú que me estás viendo no sabes mis pensamientos, ni yo los sé los tuyos. Muchas veces cuando predicamos parece que te estamos leyendo el pensamiento, pero no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que sí conoce lo que tú estás pensando. Y déjame decirte que cuando tú piensas cosas malas del que te está hablando ahorita, que es de Dios, no es de mí, o cuando tú cuestionas las cosas de Dios, empiezas a murmurar por fuera, estás pasando por alto la presencia de Dios que está ahí contigo. Está escuchando lo que estás hablando, lo que estás diciendo, cómo te comportas. Te podrás esconder del hombre, pero no de Dios. Ahora, todas estas cosas las pasamos por alto cuando no conocemos de la palabra de Dios. Cuando murmuramos no es contra la persona que está hablando, es contra Dios. Porque muchas veces nos persiguen, porque dice la palabra de Dios que vamos a ser aborrecidos a causa de su nombre. Ahora, déjame decirte otra cosa. Ahorita que te estoy diciendo, yo te digo, yo te estoy diciendo lo que el Espíritu Santo me está poniendo en mi corazón decirte, no lo estoy sacando porque se me ocurrió. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, cuando el apóstol Pablo empezó a perseguir a los cristianos para llevarlos presos, meterlos a la cárcel y algunos para matarlos, consiguió cartas para Damasco, para ir a Damasco a sacar a los creyentes de sus casas donde estuvieran, perseguirlos. Vamos a empezar del versículo 3 en adelante. Capítulo 9, Hechos 9, versículo 3 en adelante, 3 versículos más. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo:
Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él estaba persiguiendo a los creyentes. Si tú persigues al creyente, hablas del creyente, estás murmurando contra Jesús y estás persiguiendo a Jesús, no al creyente. Pero el mundo no lo entiende, porque no lo comprende. Nosotros lo entendemos. Por eso cuando nos dicen cosas, pues, no tenemos por qué molestarnos, ¿verdad? Las ofensas son contra Dios, las murmuraciones son contra Dios, no contra nosotros. Entonces, estamos viendo que los pensamientos de uno, pues solamente uno mismo los conoce. Así lo que está en la mente de Dios, pues solamente lo conoce el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces, Dios ha escogido revelarse en Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. Dios se reveló por medio de Jesucristo. A eso lo envió, para que conocieran al Padre, que trajeran la voluntad del Padre. ¿Y cómo podemos conocer a Jesucristo? Leyendo la Biblia, porque Cristo se revela a través de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo ha traído esa revelación de Cristo a la iglesia. Entonces, los hombres no pueden aprender de Dios por investigación científica o razonamiento humano, sino solo cuando el Espíritu de Dios se lo revela al creyente. Solamente así podemos llegar a ser sabios, a comprender la palabra de Dios. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En la conversión, cuando tú te arrepientes, recibes a Cristo, el creyente recibe al Espíritu Santo de Dios. Y es la única manera en que podemos saber realmente, podemos entender la palabra de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es lo que te dije hace rato. Hay que cuidarnos en la teología, en la filosofía. Si estás siendo guiado por el Espíritu Santo o enseñado por la sabiduría humana, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí las palabras de Pablo tienen autoridad porque su fuente es el Espíritu Santo. Igualmente nosotros, la palabra que nosotros te estamos dando tiene autoridad porque son del Espíritu Santo, no es mi palabra. Pero te estoy diciendo en qué parte de la Biblia viene, para que si tú la conoces, vas a saber que es cierto. Si no la conoces, simplemente ahí vas a tener el video, analízalo, busca los versículos en la Biblia. Entonces, Pablo no estaba dando sus propios puntos de vista o impresiones de lo que Dios quería decir, ¿verdad? Sino que bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió los mismos pensamientos y palabras de Dios. Entonces, lo que el Espíritu Santo te está hablando ahorita es la palabra de Dios, son los pensamientos de Dios que están escritos en la palabra de Dios. Ahora hay veces que hablamos otras cosas, pero esos son los remas de Dios. El logos es la palabra escrita. Los remas de Dios es una palabra en el momento dado. Pues hay veces que viene la revelación, te la estamos dando en el momento de oración por la persona. Viene el Espíritu, te trae una palabra revelada que no está escrita, pero está respaldada por la palabra de Dios. Son los remas, revelaciones para un momento específico y para una situación específica. Y muchas personas ahí pierden una gran oportunidad de obtener la salvación, la sanidad, la liberación, porque no creyeron a la palabra que se les dio, porque es para ese momento. Después puedes decir, a la semana siguiente, un mes, me acordé que me dijeron esto, lo voy a hacer. Es cuando Dios dice, no cuando uno quiere. Bendito es el Señor. Entonces, enseñamos con sabiduría, no con sabiduría corrompida, sino enseñadas por el Espíritu Santo. La comunicación de las verdades espirituales a los hombres espirituales por el Espíritu. Versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí se revela a una persona que no ha nacido de nuevo, que le falta entendimiento. No ignorante, que sea una persona ignorante atacándola, no, ignorante en cuanto a las palabras de Dios, que ignora lo que dice la palabra de Dios. Entonces el hombre natural es ese que no tiene entendimiento, por lo tanto no puede entender las verdades espirituales. Solo el hombre regenerado, o sea, las puede entender. Entonces, de este punto de vista bíblico sobre el origen de la Biblia, se conoce como la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, lo cual significa que cada palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir plenaria? Pues que está completa, no necesita nada, es perfecta y es confiable, está completa la palabra de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es perfecta, ¿por qué? Porque no hay error en la palabra de Dios. Dice que convierte el alma. La palabra de Dios es la que te va a convertir, porque es el Espíritu Santo el que te está hablando. Una vez más, hago énfasis en eso para que entiendan que uno no lleva a imponer la palabra de Dios. La lleva para que la conozcas, porque a eso vino Cristo. Dios primeramente escogió al pueblo de Israel para que fuera luz para todas las demás naciones, pero fracasó, le falló. Ahora por eso la salvación se derramó para todos los creyentes, para toda la gente. Por eso dice, mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos convierte, dice que convierte el alma. La ley de Jehová pues es la palabra de Dios, es perfecta, que convierte el alma. Él es el que te va a convertir, no nosotros. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, lo contrario del soberbio. El soberbio no te va a aceptar nada. El humilde te va a decir, bueno, pues voy a creer en Dios, estoy pasando por problemas serios. Pues ¿por qué no confiar en Dios? Si es la única alternativa que tengo. Empiezo a escudriñar la palabra. Esa es la humildad, someterse al diablo. Segunda de Crónicas 7:14 que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo. Hay que humillarnos ante la presencia de Dios. Pero como te digo, si no crees, lo ves de arriba hacia abajo a Dios. Y eso es soberbia. Aquí es el alma sencilla, es la humildad. Es lo que Dios quiere de tu corazón. Quiere tu corazón, quiere la humildad. Entonces, cuando pensamos en la ley, muchas veces la asociamos con algo que nos inmoviliza, que nos impide movernos con libertad. Pero dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Primeramente porque te libera del pecado, te libera de la muerte muchas veces, de la enfermedad, del problema que estás pasando. Entonces hay libertad. Aquí se nos señala que la Biblia es perfecta y es la única verdad revelada en el mundo y siempre ha sido así. Y por sí sola puede hacer sabio al sencillo. Mi mamá, nadie le predicó. Gracias a Dios nos dio la oportunidad de llevarle la salvación. Ella escuchó. Le llevé una Biblia, la leyó, la comprendió. ¿Por qué? Porque creyó, se le presentó a Cristo, recibió a Cristo como su Salvador. Ella confió en lo que estaba diciendo la palabra de Dios. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, le dio entendimiento de la palabra. Bendito es el Señor. En el versículo 8, Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Son rectos porque van directo al asunto que Dios quiere tratar. Y así cumple con el propósito por el cual lo es enviado. Ahorita te dije, Hebreos 4:2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo. Llega hasta la raíz del problema. Por eso muchas veces nos molesta, porque llega a donde está la maldad, donde está el pecado.
Mucha gente dice que no tiene pecado. Pues estamos haciendo mentiroso a Dios, dice. Por cuanto un hombre pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado entró por una persona, por el hombre, que fue Adán y Eva, por una pareja que pecó. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos restaurar esta relación con Dios? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. A eso envió Dios al mundo, a Jesús, a salvar al mundo, no a condenarlo. Ahorita es el Salvador del mundo. Después, cuando vayamos ahí en la eternidad, Él va a ser el juez. Él es el que nos va a juzgar, Cristo. Proverbios 8:8 dice: justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. La única justicia que Dios reconoce se enseña en la Biblia. Dice que en ella no hay cosa perversa ni torcida, van rectas al asunto. O sea, Dios nos está hablando y nos va a doler porque nos está amonestando, nos está corrigiendo. Ahora, Dios no te va a imponer tampoco nada, pero va a hacer hasta lo imposible para que te arrepientas, que vengas al camino de Dios, para que alcances la salvación, para que tu alma no se pierda. Hasta lo imposible hace Dios. Así como lo hizo con Israel, lo hace con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también dice que no lo provoque esa ira, porque es fuego consumidor. Muchos nos vamos con que Dios es amor. No, también ve el lado contrario, lo que te dice la palabra de Dios. Que no lo provoques a ira porque es fuego consumidor. Bendito es el Señor.